Le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y grande su misericordia. Amén. En la vida suceden dos cosas: que nosotros llegamos a un hogar, a una casa, y ahí, por la sabiduría, la gracia de Dios y el propósito de Dios, llegamos a tener hermanos. Nadie acá ha elegido a su hermano, ¿verdad? O alguno de ustedes dijo, bien, tú vas a ser mi hermano, ¿no? Simplemente cayeron como un paracaidista, ¿no? Encontraron ahí a su hermano o a su hermana. Pero lo que sí escogemos en la vida son los amigos. Amén. Ahora, y los amigos muchas veces son distintos como los hermanos, aunque la Escritura dice que hay amigos que su lazo es mucho más fuerte que un hermano. En el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 17, solamente una introducción. Proverbios 17, 17, dice la Escritura: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Amén. Toda persona llega un momento de que tiene problemas, tiene angustias, y en ese momento lo que uno más espera es tener a alguien, un hombro en que reposar nuestra cabeza, alguien que nos pueda escuchar, alguien que nos pueda entender, alguien con quien pueda empatizar con nosotros. Porque hay situaciones, hay momentos que son tan difíciles que solamente puede entenderlo una persona que no nos juzga, una persona que nos oye, una persona no que alimenta, o una persona no que esté de acuerdo con nuestros errores, ¿sí? Sino una persona que en el momento más angustioso nos puede brindar su amistad, sin ninguna clase de estarnos criticando. Entonces Proverbios nos dice que en tiempos de angustia, ahí también aparecen los amigos. Un poquito más adelante, Proverbios 18, 24, dice de la siguiente manera: dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Amén. Bueno, ¿y cómo es esto? Porque muchas veces la convivencia en una familia, la convivencia en un hogar, muchas veces es como una lija, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos hemos salido de una misma matriz, hemos venido de los mismos padres, pero no todos tenemos el mismo carácter. Y es ahí cuando la diferencia de nuestro carácter, las diferencias que tenemos con nuestros hermanos a veces son hirientes, pero a veces un amigo es más un empático, nos entiende y nos comprende y no nos juzga. Amén. Quiero que se le vaya grabando en su cerebro lo que es la amistad. ¿Por qué uno busca un amigo? ¿Por qué la persona elige tener cierta persona para su amistad? ¿Por qué? Porque me gusta su carácter, porque sabe escucharme, porque es lindo, porque es linda, porque tiene la misma edad que yo. ¿Por qué uno busca una amistad? ¿Por qué entre tantas personas podemos tener muchos compañeros, pero no todos nuestros compañeros son nuestros amigos? ¿Por qué solamente hay algunos que son nuestros amigos? Todos son compañeros, pero solamente algunos logramos tener una amistad más profunda. A muchos se les llama compañeros, pero a pocos se les llama amigos. ¿Amén? Yo les pregunto, ¿alguno acá podrá tener más de 50 compañeros? ¿Alguno acá podrá tener más de 40 amigos que usted puede contar en los momentos críticos, en los momentos difíciles? ¿Cuántos de acá tienen 40 amigos? El que tiene 40 amigos es más dichoso, ¿no? Pero muchas veces los amigos los contamos solamente con los dedos, ¿verdad? No hay mucho. Vamos al libro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Libro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Dice de la siguiente manera: Jesús visita a Marta y a María. Aconteció
que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. El título del mensaje de esta mañana es: la cueva no es una refrigeradora. ¿Está bien? ¿Cuál es el título? La cueva no es una refrigeradora. Dice que Jesús estaba yendo de camino y entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibe en su casa. Dígame, ¿usted puede recibir a cualquier persona en su casa? Por más cristiano que usted sea, por más evangélico que usted sea, usted a veces no puede recibir a cualquiera en su casa. No dice, no cualquiera entra a mi casa, sino que tiene que ser una persona que al menos recomendada o alguien que usted conoce o tiene cierta amistad. 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ahora, esta joven llamada Marta tenía una hermana que se llamaba María. Y este lugar a donde llega Jesús no era un lugar desconocido para él. No era una visita imprevista. No, sino lo que da a entender era que ya era una casa en la cual ya él tenía cierta afinidad, tenía cierta amistad. Por eso que Marta le hace pasar, el Señor está enseñando, y una joven llamada María estaba a sus pies. Mire, hermano, ¿qué tal privilegio? Jesús, el sanador, Jesús el predicador, Jesús que hacía milagros, Jesús que hablaba a la multitud, ahora le estaba hablando a dos personas, a Marta y a María. Pero una de ellas dice que estaba a sus pies. La otra persona que también podía estar escuchando lo que Jesús estaba enseñando, estaba tratando de atender a Jesús. Estaba, qué sé yo, estaba preparando alguna comida, si era al mediodía una comida, si era por la tarde era un noche, pero se estaba ocupando de atenderle. Y en atenderle estaba su afán y su preocupación. Y le dije: Señor, por favor, para el Señor, ¿no puede decirle que me ayude? Mire que tengo que freír bastante, que tengo que preparar el café, que tengo que hacer todas las cosas. Dile pues, en otras palabras, llámale la atención o corrígela. Y Jesús le da a entender y le dice que había un propósito en ese día de la visita. Y ese propósito era que tenía que traer un mensaje. Y lo que estaba entendiendo María sí estaba entendiendo el mensaje. Pero Marta no, porque Marta estaba en otras cosas. Amén. No sé cuántas Martas, cuántas Marías hay el día de hoy. Que Dios quiere hablarle, pero estamos en nuestra preocupación. Saliendo de acá voy a cocinar, saliendo de acá, uy, me olvidé, la plancha encendida, y ahora qué va a hacer, va a haber un incendio, qué voy a hacer al salir de acá, tengo que darle a comer a mi hijo. ¿Me están entendiendo? ¿Verdad? Díganle que son Marta, digan amén. Bien, todos son Marías el día de hoy. Y María estaba a sus pies escuchándole al maestro. Y Jesús les dijo: Marta, Marta, Josefa, y el nombre de usted, afanada y turbada y preocupada por todas las cosas diarias. Pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será arrebatada, no le será quitada, sino va a permanecer en su corazón, porque las palabras son semillas. Amén. Por lo tanto, en esta mañana quita la preocupación, en esta mañana quita el problema, en esta mañana haz que tu corazón esté dispuesto para alabar y recibir la palabra de Dios. Amén. Así es que Martas, que espero no haya ninguna, sino que haya Marías. El mensaje de hoy es: la cueva no es una refrigeradora. Entonces, habiendo sido un preámbulo de lo que es la amistad, y que Jesús ya tenía un acercamiento, que Jesús ya tenía una amistad con Marta y María, no solamente eran dos personas, sino que tenían un hermano. ¿Cuál era el hermano de Marta y María? Lázaro. Amén. Entonces, en el libro de San Juan, en el capítulo 11, vamos a encontrar
un hecho que usted ya lo ha leído muchas veces. Y vamos a ver a nuestros tres personajes el día de hoy. San Juan capítulo 11. 11:1 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania. O sea, ellos vivían en Betania. La aldea era Betania. Entonces, cuando Jesús había visitado en el capítulo de Lucas, había entrado a la casa de Marta y a María, era en Betania. Continuamos. Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Aquí aparece Lázaro, el tercer personaje. No habla que tenían padres, sino que mencionan a los tres hermanos. Estos tres hermanos eran amigos de Jesús. Jesús tenía muchos discípulos, Jesús tenía muchos seguidores, Jesús tenía muchas personas que estaban con él cuando él iba a hacer sus visitas, cuando Jesús hacía sus milagros. Había mucha gente, pero una gente reducida solamente era Marta, María y Lázaro, a los cuales Jesús les brindaba una amistad. Amén. Y como decimos delante, ¿qué es lo que busca uno para hacerse amigo de alguien? Porque algunos me caen bien y algunos me caen redondos, por no decir gordos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que Jesús encontró en Marta? ¿Qué es lo que le llamó la atención? ¿Qué es lo que pegó el corazón de Jesús para llamar a Marta, a María y a Lázaro? ¿Qué es? Mira, hermano, Jesús, para poder encontrar en ellos tenían que haber tenido algo muy especial. Amén. Porque nosotros somos los que seleccionamos a nuestros amigos. 11:2 dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. En el segundo versículo nos habla que ellos eran una familia. Tercero, entonces pues las hermanas, dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Amén. Miren, el versículo 2 ya nos dice que Lázaro estaba enfermo. El versículo 3 nos habla que fueron a enviarle, a darle conocimiento a Jesús de que Lázaro, su amigo amado, estaba enfermo. Ahora, ellos, por la amistad que ellos tenían, ellos pensaban quizás de que él vendría porque era su amigo. Si usted tiene un amigo o usted tiene una amiga, y si usted le pide un favor, o usted sabe que puede hacerle ese favor, o es la persona que puede darle solución a su problema, y usted le hace conocer a su amigo eso, o a su amiga, ¿qué cree usted? ¿Que su amigo vendría o no vendría? ¿Me dejé entender? Si usted tiene un problema X y usted sabe que su amiga le puede ayudar, y usted le llama por teléfono, o le va a avisar, o le hace señales de humo, quema un poco de no sé qué, sale humo, pero le da a entender de que tiene necesidad. ¿Qué es lo que usted espera? ¿Que venga o que no venga su amigo? Que venga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es su amigo. Un compañero quizás no vendría, pero su amigo sí. Ahora, y uno que ya sabía, otra cosa es que no sepa, pero en el versículo 3 dice que sabía. Y al menos si sabe que su amigo Lázaro está enfermo, al menos al venir Jesús les iba a dar un aliento, Jesús les iba a dar un abrazo, quizás: ya Marta, ya se va a mejorar, ya María, ya se va a mejorar. Al menos esperaba un consuelo o esperaba algo más. ¿Por qué? Porque no era una persona desconocida. 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. En el 4 está marcando el propósito de la enfermedad que tenía Lázaro. Versículo 5. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. No se pierda ese detalle, dice que los amaba. Amén. No solo dice que los estimaba,
No dice que solamente eran conocidos, sino que lo amaban. Y a los tres, no solamente a Marta, no solamente a Lázaro, sino también a María. 6. Dice, cuando Jesús oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Mire, hermano, aquí llama algo la atención. Dice que lo oyó y cuando oyó decide quedarse 2 días más en ese lugar. ¿Cuál es el propósito de quedarse 2 días más en ese lugar? La urgencia, tenía una llamada de urgencia de sus amigos. No eran desconocidos, sino que eran sus amigos y le estaban pidiendo que fuera a ese lugar. Pero él dice que oyéndolo y sabiéndolo, se quedó todavía 2 días más en ese lugar. 7. Luego pues de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, rabí o maestro, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. 9. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas y el que anda de día no tropieza porque la luz de este mundo, porque ve la luz de este mundo. 10. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Amén. En el 11, él ya sabía de que Lázaro ya había muerto. Jesús sabía ya lo que estaba ocurriendo en Betania. De donde estaba Jesús hacia Betania había 15 estadios de distancia. ¿Cuánto es 15 estadios de distancia? ¿Cuánto es? ¿Saben? Es aproximadamente 2,5 kilómetros. 2,5 kilómetros no es tan lejano, no es tan lejos. ¿Correcto? Ahora, Jesús se quedó en ese lugar y ahora él ya sabe de que su amigo Lázaro había fallecido, que había muerto. Y él va a dar, en el 15 le va a decir, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues, 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, o sea, 2,5 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. 19. Los judíos van a consolar a Jesús. Y en el 20 entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta sabe que Jesús está entrando y sale corriendo. 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y luego tienen una conversación ahí. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le preguntan. Y le responde, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado.
Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron a María, que se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar. Este detalle: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, ¿qué dice? Se postró a sus pies diciéndole las mismas palabras que dijo Marta: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Miren, Marta escucha que el maestro está ahí, sale corriendo y le dice: Maestro, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ahora, tiene una conversación con Jesús. Ahora, María sale, diga, María sale. Escucha que Jesús está ahí y le hace la misma pregunta. Le dice: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cuál es la diferencia entre Marta y María? Vamos, ¿cuál es la diferencia entre Marta y María? La diferencia entre Marta y María es esta. Marta le dice lo mismo que dice María, pero la diferencia es que María dice que se postra. Diga, se postra. Se postra. ¿Por qué? Porque María entendía o María comprendía lo que es el poder de Dios. En cambio, Marta, vamos a ponerle en este contexto, Marta también había escuchado, pero la diferencia de María es que María se postra delante del Maestro. ¿Se acuerdan que cuando Jesús fue a visitarla, qué estaba haciendo Marta? Vamos, ¿qué estaba haciendo Marta? Preocupada, turbada y haciendo muchas cosas. ¿Pero qué estaba haciendo María? María estaba escuchando. ¿Y qué dijo Jesús? Lo que yo le estoy enseñando, esto nadie se le va a quitar. ¿Cuál es la diferencia? Lázaro había muerto, pero Marta estaba pensando en el tiempo postrero. Pero María viene y se postra delante del Señor. Amén. Esta es la diferencia entre las Martas y entre las Marías. Reciben el mismo mensaje, van a congregar al mismo lugar. El mensaje, ¿sabe cuál es? Para ellos es diferente. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque la cosa es al corazón, diga el corazón. Mira, mientras que Marta estaba preocupada, Marta estaba turbada, María estaba recepcionando. Amén. Mientras que tú estás recibiendo el mensaje, mientras que tú estás escuchando el mensaje, mientras que estés turbado, mientras que estés preocupado, mientras que estés en todo eso, las Marías se van a llevar la bendición. Las Marías se van a arrebatar la bendición. ¿Y qué pasa cuando uno no recibe una bendición de parte de Dios? Diga, se frustra. Y a veces se desalienta. Y el problema está. El asunto, ¿en quién está? El asunto está en lo que yo recibo. Amén. En lo que yo abrazo, en lo que yo tomo. Ahora, María entendió y María se postró. Por eso, hermano, la importancia de la adoración, diga, la importancia de la adoración. Se adora no con la boca, se adora con el corazón. Amén. Se postra, hermano, no de rodillas, sino poniendo las coronas delante del Maestro. Lo que somos, lo que entendemos, lo que hemos llegado por gracia, cuando nos rendimos delante del Maestro. Es lo que Dios quiere. Amén. Y el 32 dice que se postra. Vamos al 37. Dice: y algunos de ellos dijeron: ¿no podrá este que abrió los ojos al ciego haber hecho también haber hecho que Lázaro no muriera? Mire, hermano, ya no era Marta, ya no era María, eran los judíos, gente incrédula o gente que no estaba cercana delante que estaba junto con el Señor. Y ellos dicen: ¿no podría este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Ellos también se preguntaban. Amén. Y no solamente eran ellos, hermanos. ¿Por qué? Porque los judíos habían visto milagros. Digan, los judíos habían visto milagros. Y yo te pregunto, ¿alguna vez tú has escuchado que el Señor ha hecho milagros en alguna campaña? Bien, eres como un judío. ¿Alguna vez has escuchado que el Señor ha bendecido a alguna familia? Los judíos también lo habían escuchado. Los judíos también
también habían escuchado que Jesús había hecho milagros, que había sanado a los cojos o leprosos. Mateo capítulo 11. Vamos, busque Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 5. Dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Los judíos habían escuchado, y ellos se preguntaban: ¿acaso este que hizo tanto milagro no pudo haber sanado a este Lázaro? Mira, ¿sabe por qué Jesús, cuando escucha que Lázaro está enfermo, sabe por qué se queda 2 días más y llega al 4.º día? Porque hay una creencia judía que cuando una persona moría, después de 72 horas todavía su alma podía regresar al cuerpo y podía nuevamente vivir. Jesús, sabiendo esta creencia judía, Él decide quedarse 2 días más y va al 4.º día. ¿Para qué? Para que el milagro sea rotundo. Amén. Para que si te resucitara, ¿qué pasaba? Para que no digan pues que su alma volvió. No sé si usted está acá. ¿Cuántos están acá? Miren, ya entré en calor ya. Aleluya. Miren, vamos a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Acá habla también de una resurrección. Lucas 7, versículo 11. Aconteció después que él, hablando de Jesús, iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó Jesús cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó, y el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Miren, este también era un milagro. Diga, este también fue un milagro. Resucitó a un joven. Amén. Pero la pregunta es: ¿usted cree que ya habían pasado 3 días? ¿Usted cree que ya habían pasado 3 días? Mira, la resurrección de Lázaro y la resurrección de este joven, ambos son resurrecciones, pero ¿cuál era la diferencia de este joven? A este joven lo estaban llevando, y si lo estaban llevando, yo creo que todavía no habían pasado los 3 o 4 días. ¿Por qué? Porque a los 3 o 4 días Lázaro ya estaba apestando. Este joven lo estaban llevando. En otras palabras, este joven todavía no estaba apestando, todavía no habían pasado todavía tantas horas, pero ahora lo va a resucitar. ¿Sabe lo que pasa a un cuerpo? Cuando un cuerpo comienza ya, cuando el cuerpo ya muerto, comienza ¿a qué? A tener mal olor, comienza a hincharse, comienza a perder el color. Amén. Y cuando comienza eso, comienza ya, los órganos comienzan ya ¿a qué? A podrirse, correcto. ¿Sabe usted cuál es el sentido? ¿Cuántos sentidos tenemos? ¿Cuántos sentidos tenemos? 5. ¿Saben cuál es el sentido último en perderse cuando uno va a morir? ¿Sabe cuál es? Llegando a casa entra Google. ¿Sabe cuál es? Oído. Diga, el oído. Jesús que dijo: no, Él no está muerto, Él solamente duerme. ¿Entiende el lenguaje que habla Jesús? Él solamente duerme. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo, que Él está muerto, pero el último sentido todavía, el oído todavía está ahí. Y cuando Jesús lo llama a Lázaro, sal fuera, ¿a quién le estaba hablando? A la boca. ¿A cuál le estaba hablando?
El agua no venía, no había lluvia. ¿Y qué ves ahí? Lo que veo es una nube del tamaño de la mano de un hombre. Solamente basta un poquito. ¿Qué tienes ahí? Solamente tengo un poco de harina y un poco de aceite. Y Dios hizo un milagro. Y Dios te pregunta a ti, ¿tienes problemas? Claro que tienes problemas. Quizás tu problema es grande y el Señor te pregunta en esta mañana, ¿qué es lo que tienes? ¿Cuánto todavía queda, aleluya, de ese problema? ¿Qué tienes para que Dios te haga el milagro? ¿Sabes que basta solamente un poco de oportunidad para que Dios te haga un milagro? ¿Sabes lo que pasaba con Marta, María y Lázaro? Era una familia. Y cuando ya se rompe eso porque la muerte de uno, entonces entran en una tristeza. ¿Qué es lo que había ahí? Cuando ellos se juntaban había comunión. Cuando Jesús iba había comunión. Cuando Jesús sentaba a la mesa había comunión. Había amistad. Había todo ello. Pero ahora Lázaro ya estaba muerto. ¿Qué es lo que da a entender? Que eso se había roto. Había un vacío. Había una necesidad. Las conversaciones ya no iban a ser las mismas. ¿Me está entendiendo? Ahora entonces pues tú dices, veo que el maestro nos puede ayudar. Quizás el maestro le vamos a dar agua y al menos nos va a ayudar. Quizás no convierte el agua en vino, pero puede convertir el agua en café. Quizás no convierta tantos panes, pero quizás en el pan le entre mantequilla. ¿Para qué? Al menos para hacer un poco más suave el entierro. Pero él vino a hacerle un milagro. ¿Cuál era el mensaje? La cueva no es una refrigeradora. Cuando Lázaro estaba dentro, su cuerpo no estaba, hermano, preservado. Su cuerpo se estaba pudriendo, estaba apestando. Cuando uno tiene un problema, es como una cueva. Cuando en el matrimonio hay problemas, hermano, escuchen, ese problema no está conservado, ese problema se está pudriendo. Cuando no hay una buena conversación, un buen diálogo, eso, hermano, no está ahí solamente estancado, está congelado, no, sino que se está pudriendo. ¿Me está entendiendo? ¿Sabe lo que pasa en el ser humano, hermano, cuando ya se está muriendo? Cuando está muerto, por dentro todo se va convirtiendo en agua. Lea Google. ¿Sabe qué es lo que pasa con tu problema? Si lo dejas mucho tiempo, se convierte en agua. Diga, mi problema se convierte en agua. ¿Usted ha escuchado esa canción? Tu cariño se me va como el agua entre mis manos. ¿Lo escucharon? Eso es lo que estaba sintiendo Marta y María. Uno de su hermano ya no estaba y eso se convertía como en agua. Ellos querían abrazarlo, pero ya no estaba Lázaro. El maestro, su amigo, lo había dejado. En otras palabras, él que podía salvarlo de la muerte lo había dejado. Y yo me imagino que Marta y María pensaban, pero él no lo amaba. Y tú preguntas, ¿el Señor no me ama? Si el Señor me ama, entonces, ¿por qué estoy pasando este problema? ¿Por qué lo que yo espero no resucita? ¿O por qué se muere lo que yo estoy pasando? ¿En dónde están las promesas de Dios? ¿En dónde está lo que Dios? Si yo le he orado, si yo lo mandé a llamar y no estaba tan lejos, yo estoy en Betania y no está cerca. Si el Señor dice que Él está cercano a los que le claman, ¿cuántas veces tú le has llamado al Señor como Marta o como María? Señor, ven, este es mi problema. Señor, ven, esta es mi necesidad. Señor, nadie lo puede, pero yo sé que tú me amas. ¿En dónde estás? Y el Señor se tarda. Y tu problema empeora. Y tu necesidad empeora. Tu cuerpo empeora. Tu relación empeora. Tu economía empeora. Y tú estás confiando porque Él te ama como Marta y María. Pero el Señor decide quedarse todavía en ese lugar. El Señor todavía decide, no voy a actuar todavía en ti. No voy a todavía poner mi mano todavía en ti. Pero no es para que tú te desesperes. No es para que tomar la actitud de Marta. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano, no hubieras muerto. No, si no es para tomar la actitud de quién, la actitud de María. ¿Por qué? Porque María entendía. Ellos comprendían, porque no solamente era el predicador, era su amigo. Y un amigo entiende y comprende a otro amigo. Vamos al libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 4, versículo 12 dice de la siguiente manera. Dice,
contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe. Amén. ¿Cuántos eran? Marta, María, Lázaro. Eran 3. Era un cordón que era difícil de romper. Acá está hablando de matrimonio, pero quiero llevarte hoy a Lázaro. Era difícil de romper. Marta, María y Lázaro. Los 3 amigos de Jesús. ¿Y qué les unía? Les unía el amor. Difícil de romper. Pero por algunas circunstancias el Señor permite que se rompa. Con uno menos de ellos, con Lázaro. ¿Para qué? Como Él nos dijo, esta enfermedad no es para muerte. Y dijo, y bien de que no estén ustedes, porque ustedes van a ver la gloria de Dios. A veces, hermano, usted, su problema, el ministro, los pastores, otro superpastor, otro superprofeta, y te profetiza y te habla, y usted está seguro, porque el cordón de 3 dobleces no se rompe. Si 3 profetas me profetizan, esto no se va a romper, pero por algunas circunstancias el Señor permite y se rompe. ¿Fallaron los profetas? El Señor dijo, no, es para esto, es para mi gloria. ¿Sí? Estoy entrando despacio. Eclesiastés capítulo 12, 5 al 7. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrones en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna. Diga, el hombre va a su morada eterna. Y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre. Diga, antes de la cadena de plata se quiebre, y se rompe el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Hay 3 cosas importantes aquí, hermano. 6. Antes que la cadena de plata se quiebre. ¿Correcto? En el 7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era. ¿De qué está hablando? El hombre cuando muere, ¿qué pasa? Vuelve a la tierra. ¿Correcto? Aquí está hablando, hermano, y algunos filósofos hablan y dicen, tomando esta palabra, que el cordón de plata es semejante al cordón umbilical. Al cordón umbilical. ¿Algunos conocen qué es un cordón umbilical? Las mujeres conocen más que los hombres. Este es un cordón umbilical en vivo. Esto es un cordón umbilical. ¿Correcto? ¿Qué es lo que une? Esto une la vida de la madre a la vida del niño. Pero una vez que ya es cortado, el niño vive su vida, ya es separado. Una vez, escúchame, ya voy a acabar la primera vez. Yo le pregunto, una vez que se corta el cordón umbilical, ¿se puede volver a pegar con soltimín? ¿Se puede hacer un nudo nuevamente? Lo que está cortado ya no vuelve nuevamente, ¿correcto? Ya no, imposible, diga imposible. El cordón plateado, dicen que lo mismo, es la unión del cuerpo con la parte espiritual. Una vez que el hombre muere, ya se corta, el cuerpo se vuelve al polvo y la parte, el espíritu vuelve a Dios y el alma entra para ser juzgada. Ya no hay forma de cómo regresar. Diga, ya no hay forma. Imposible. Y esto es lo que había pasado en Lázaro. Esto se había cortado. Imposible de que vuelva nuevamente. ¿Por qué? Escúchame, la resurrección de Lázaro no fue una resurrección cualquiera, sino era ya un cuerpo descompuesto.
Y en ese milagro tenía que recomponerse. Nuevamente el pulmón tenía que volver a la vida de todo lo que se había ya, de todo lo que estaba desintegrando, todo lo que el cuerpo era, ya se había desintegrado. ¿Me está entendiendo? No era solamente, hermano, como Lázaro, despierta, no, sino que tenía que reconstruirlo nuevamente. Escúchame, el milagro de la resurrección de Lázaro fue el punto detonante. ¿Para qué? Para que los judíos determinen matar a Jesús. ¿Por qué? Porque no era solamente sanar a un leproso, no era mente, hermano, era convertir el agua en vino, sino que ahora algo más superior, volver a alguien de la muerte, volver a alguien, traer nuevamente su alma y entrar en ese cuerpo. Era volver realmente a reconstruirlo. Era como ese cordón que se corta. Y yo te pregunto, hermano, ¿alguna vez has pasado un problema como que se hubiese cortado y nunca más puede suceder algo sobrenatural? ¿Alguna vez te has sentido, hermano, totalmente desconsolado, como que si nada va a ocurrir, como que ya se cortó, ya no va a pasar, imposible que pase? Imposible que vuelva a tomar vida, imposible que vuelva nuevamente a tomar forma, imposible, ya no. Es cuando la persona sabe, cuando la persona se deprime, cuando la persona deja ya de creer, cuando ya nada ocurre. Pero es ahí cuando Dios tiene que hacer un milagro extraordinario. No es solamente un despertar, no es solamente un aliento, no es solamente dar un grito de júbilo. No, Dios tiene que hacer algo sobrenatural. Tiene que volver a reconstruir lo interno de Dios para volver nuevamente a la vida espiritual. Lázaro no era una cueva que su cuerpo, como una refrigeradora, estaba conservado. No, él se estaba pudriendo. Aún más dice: Señor, esto ya quiere, esto ya pesa, esto ya se fue de nuestras manos. Y Jesús, que lo que hace, lo trae nuevamente a la vida. Todo problema que tú tengas, toda cosa que parece imposible, para Dios no es imposible. Para el hombre puede ser imposible, aún para nosotros mismos de tantos años de estar creyendo a Dios. ¿Por qué? Porque ellos lo tenían frente. ¿Cuántas veces Lázaro, María y Marta habían cenado con el Señor? Habían tomado algo con el Señor. Mira, acá hay dos cosas. Hay gente del ministerio y hay gente que te ama, que no son del ministerio. Jesús estaba con sus discípulos y sus discípulos estaban con él. Pero Marta, María y Lázaro no eran sus apóstoles. Pero Jesús se sentía bien con ellos. ¿Sabes por qué, hermano? Porque a veces en el ministerio hay gente que te da la espalda. Porque a veces hay gente, hermano, que suceden cosas, pero hay gente que no es del ministerio, que te llama profeta, pastor, ministro. Véngase a tomarse un nochecito. Ministro, profeta, véngase, he preparado un cevichito. Ministro, he preparado una ají de gallina. ¿No me visita? Y no son gente de ministerio, sino son gente que te ama. Gente que te ama por lo que tú eres. Gente que te ama no porque tú vas a orar por un milagro en su vida. Gente que no espera que tú le pongas la mano para que recibas una bendición, sino gente sencillamente que te ama. ¿Por qué? Porque es un amigo tuyo. No es un hermano de carne, pero gente que te ama. Aún hay gente mundana que te ama, que te estima, que te respeta. Por eso dice la Escritura, un amigo a veces es más llegado que un hermano. ¿Cuántos hermanos a veces en la congregación? Ni un cafecito para la profeta, ni nada para el pastor. Pero hay gente, hermano, del mundo, que hermano, que ahí está. Lo que necesitaba era un milagro. Llega un momento en nuestra vida que necesitamos un milagro. Persona que no pisa fondo, hermano. Persona que no pisa fondo, hermano. Persona que no llega al fondo como la cueva. Y cuando el Señor te levanta, hermano, ocurre algo sobrenatural. Tu vivencia espiritual no es la misma. No es la misma. Cuando tú pasas algo, hermano, totalmente difícil, y
y toca fondo, y Dios llega ahí, hermano, aleluya, tu forma de ver al Señor es totalmente distinta. Muy distinta. Así que prepárate. Como el apóstol decía, espero que vengan las pruebas más fuertes de tu vida. ¿Para qué? Para que despiertes. Para que vean lo que Dios puede hacer. Dice que todo está bien, hermano. Amén, aleluya. Gritos de guerra. Te vuelves Rambo gritando. El cordón. Lo que se rompe, ya nadie puede volver a hacer. Sino solamente Dios. Después de esto sigue otra enseñanza. Después de esto, ¿sabe lo que ocurre? María, Marta, realmente están ahí. Pero es la María, escucha, es la María en la que le va a echar el perfume a Jesús y va a secar con sus cabellos. La actitud sigue siendo la misma. Cuando Jesús le va a visitar, ella es la que estaba a los pies de Jesús escuchando el mensaje. Cuando Jesús viene después de que su hermano ha muerto, se postra. Después es la que le echa el perfume y seca sus cabellos, sus pies. La misma actitud de María. En las buenas, en las malas y en lo peor, sigue siendo la misma María. Pero a veces nosotros, hermanos, gracias Señor cuando me bendice. Y no le decimos gracias cuando las cosas no están bien. Tu problema, hermano, no está en una congeladora, en una cueva. Si no resuelves el problema, se está pudriendo. Y necesitamos un milagro. Un milagro. Amén. Hoy en esta mañana, hermano, hay cosas que se han roto y piensas que ya no va a pasar nada. Como ese cordón que se rompe. Y antes que se rompa, hermano, escuchen, matrimonios, ¿qué esperas? ¿Ese cordón se corte entre esposos? ¿Se corte? ¿Esperas que se corte ese cordón con tu hijo? ¿Esperas todavía que se corte la economía recién para clamar? ¿Esperamos todavía un momento difícil todavía? Porque podemos clamarle, Señor, ayuda. El Señor puede estar esperando. Y la espera desespera. Iglesia fiel y verdadero. Dios es grande, misericordioso. Dios hace cosas grandes, extraordinarias. En todo problema Dios quiere glorificarse. Dios no es el que provoca los problemas, sino Él permite que pasen las cosas para glorificarse, para exaltarse. Pónganse de pie, martes. Una vez hicieron un experimento, un científico hizo un experimento. Agarró 2 frascos de vidrio, 2 frascos de vidrio, y los llenó de agua. Y en ambos frascos puso una rata, y los también una rata. Comenzó a observarlos. Y usted sabe que el vidrio mojado resbala. Las ratitas querían salir, no podían. Y ya cuando estaban a punto de ahogarse, dicen, aguantando 15 minutos ahí entre querer salir y ya no, cuando ya se dan por vencidas para ahogarse, dice que los sacan, los seca, los recupera, los alimenta y los vuelve a meter nuevamente en el mismo frasco. Algunos dirían, pero dice, qué inconsciente. Pero ¿saben lo que pasó? Que cuando lo pusieron esa ratita nuevamente, ya no duró 15 minutos, sino duró horas. ¿Me entienden? Duró horas. ¿Por qué? Porque el científico dice que en la mentalidad de la rata está que si una vez me rescataron, ya van a venir. Y eso hace como una esperanza de que alguien va a venir en tu ayuda. Y luchas.
Mira, yo creo que en alguna oportunidad el Señor ha venido en nuestra ayuda en un momento y nos ha librado una primera vez como la ratita. Y eso te ayuda a que tú todavía tengas esperanza y fe en que algo va a ocurrir. Si los animales pueden tener esa actitud así, ¿cuánto más nosotros? Que Él viene en nuestra ayuda. Sigue, continúa. Dios es fiel. Dios es fiel. La Biblia dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De Él viene. Él viene en nuestra ayuda. Lo que tenemos que hacer es renovar nuestra manera de ver. Nuestra manera de ver al Señor, de observar al Señor. Desde una actitud como la actitud de María, una actitud de quebranto, de humillación, de adoración, de desearle. Jesús dice que amaba a los tres: Marta, María y Lázaro. Pero una de ellas es la que mostraba la amor. No dice más de Lázaro, simplemente dice que Jesús lo amaba a él y también amaba a Marta. Pero las acciones, ¿en quién vemos? Vemos la acción de Lázaro, vemos la acción de María, en Marta. ¿En quién vemos? En María. Amén. ¿Y qué dice la Biblia? Que al que más se le perdona, más ama. No podemos condenarnos por nuestras fallas. Que el enemigo no tome nuestras debilidades, hermanos, para martirizarnos, sino tomemos la gracia de Dios para levantarnos. Tomemos la gracia de Dios, hermanos, para afirmarnos, para darle la gloria a Dios. No te desalientes, no te dejes, hermano, que la corriente te jale, que haga contigo, que haga con tu familia, que haga con tu salud, que haga con tu economía, que haga con tu mente, que haga con el propósito que Dios tiene contigo, con tu llamado. No es que el enemigo lo lleve por una corriente. Él llega en el momento preciso. Él llega en el instante preciso para hacer lo que tiene que hacer. Él no va a hacer lo que yo quiero que Él haga, sino Él va a hacer lo que es necesario para su gloria, para su honra, para su alabanza. Porque si el hombre puede hacerlo, no le da la gloria a Dios. Pero cuando ya no hay nada que hacer y viene Dios y reconstruye todo lo que ya no tiene vida, entonces le da la gloria a Dios. No esperemos solamente una sanidad, sino esperemos un milagro. Y muchos necesitamos un milagro, no solamente una sanidad. Una vez se me vino un pensamiento, una sanidad. ¿Qué es lo que hace una sanidad? Te hace sentir bien, pero un milagro te cambia la vida. ¡Aleluya! Toda persona que ha experimentado un milagro en su vida nunca más vuelve a ser el mismo. Nunca más vuelve a ser el mismo. Y si tú necesitas un milagro, entonces permite que Dios haga ese milagro para su gloria y para su honra. Y a veces hemos estado esperando que el Señor venga y nos sane a nuestro Lázaro. Que el Señor venga y que le dé una liga a mi problema. Y el Señor dice: todavía un momento, porque lo que yo quiero hacer es un milagro. Y quiero resucitar lo que parece que ya está muerto. Y Él lo quiere hacer eso. Y Él quiere llevarse la gloria, la alabanza y la exaltación. Estuve leyendo, hermano, viendo ahí. Este campo en Colombia, para cuando él muere, había dejado muchos millones. Y él le decía a su hijo, le daba consejo de que tan pequeño: la forma como yo he matado a muchas personas caen a través del teléfono.
porque le van a llamar a su hijo, a la enamorada, le van a llamar a quien sea. Y es el momento que cae. Y dice que ese día, que cuando cae él, le llama a su hijo muchas veces, más de 15 veces, y su hijo lo cortaba porque sabía que iba a caer. Él decía: mi padre se está entregando. Dicho y eso, murió. Y cuando él escucha eso, una periodista le dice lo que había pasado. Él lo que hace es, toma el teléfono y dice: yo me voy a vengar de todo ello. Pero luego él entra en reflexión porque le habla y él dice: no, se retracta. Dice: no, yo no voy a hacer eso. Y este hombre escrito libros, hermanos, pudiéndose haberse corrompido por toda la gente que lo rodeaba, por todos los lujos que había tenido, por todos los vicios que había. Pero él decidió tomar otro camino. Si él humanamente puede tomar ese camino distinto, ¿cuánto más nosotros, hermanos, podemos tomar un camino, el mejor camino y el único camino que hay? San Juan 14:6. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué a veces nos entregamos a seguir caminando en donde no debemos caminar? Haciendo lo que no debemos de hacer, haciendo lo que no le da la gloria a Dios. Él quiere llevarse la gloria, la honra y la alabanza contigo. Jovencitas que hoy danzan, tengan la actitud de María. Aunque Marta, tu amiga, tu compañera no lo haga, o tu hermana no lo haga, tú humíllate, adórale, sé distinta, sé distinta. Y a donde quiera que se predique este evangelio, nunca se olvidarán de lo que esta mujer ha hecho. ¿Y qué hizo? Derramó su perfume. El secreto no estaba en el valor del perfume, el secreto estaba cuando ella le seca con sus cabellos. Van a haber muchas marcas a tu lado, pero sé María. Matrimonios, van a haber matrimonios Marta, pero tú sé matrimonio María, con tu adoración, con tu humillación. Intercesora, hay muchas Martas, pero que tú seas Lila María. Servidores, seamos como María. Ministros, seamos como María. No solamente como Marta, sino como María. ¿Por qué? Porque Él está buscando personas que le adoren en espíritu y en verdad. La adoración más profunda es cuando tú estás en el pozo, cuando tú estás solo, cuando nadie te dice levanta las manos, cuando nadie te dice una voz de júbilo, cuando nadie está ahí y tu adoración comienza a fluir, porque si Él lo hizo una vez, lo volverá a hacer otra vez. Ya nos salvó una vez, Él lo puede volver a hacer. Vamos a adorar. Pero póngase de pie, aleluya, póngase de pie. Vamos a adorarle. Si a unos judíos decían: ¿acaso si Él hizo milagros, acaso no podrá haber hecho algo por Lázaro? Aún si la gente del mundo, hermano, declara eso, ¿cuánto más la gente de la iglesia? ¿Cuánto más el pueblo de Dios? Amén. Si tú tienes una necesidad tan grande el día de hoy, que aún has pensado que eso nunca va a cambiar, que ya se cortó, si tú has pensado eso, hoy hay una palabra para ti. No es lo que tus ojos ven, ni aún es lo que tú sientes, sino es lo que Dios quiere hacer. Vamos a adorarle. Iglesia, somos hijos. Y es la fe la que atrae
lástima de nosotros mismos, no sintamos penas. Una cosa es la tristeza, otra cosa es el quebranto. Una cosa es que yo verme menos y otra cosa, aleluya, es humillar mi corazón. Vamos, levanta tus manos, levanta tu voz, eres libre, exprésale, sé libre. Somos libres, iglesia fiel y verdadero. Su amor no nos falla. Eres libre para adorarle, libre para exaltarle. Eres libre, eres hijo, aleluya. Somos hijos. Adorémosle, exaltémosle, fiel y verdadero. Hasta el anochecer yo cantaré, te alabaré, te amo Dios. Jesús le dijo a María, ¿en dónde le han puesto? ¿En dónde le han puesto? Y le llevaron al sepulcro. Y hay una pregunta. Ahí, escucha, hay una pregunta. Jesús le preguntó a María, ¿en dónde le han puesto? Y le enseñó el sepulcro, le enseñó donde estaba el muerto. Ahí donde tú estás, todos cerraron los ojos. El Señor te pregunta, ¿en dónde está el problema? ¿En dónde has puesto el problema? ¿Dónde está? ¿Cuál es el problema hoy? ¿Cuál es el problema? Todos tenemos problemas distintos. Todos tenemos un Lázaro. Y el Señor te pregunta, ¿dónde está? Vamos, preséntalo en medio de la adoración. Vamos a presentarlo en medio de la adoración. Ahí, ¿cuál es tu problema? ¿Familiar, económico, de salud? ¿Cuál es tu problema? Ahí. Vamos, iglesia. Vamos, suelta tu problema, suelta tu problema. ¿Cuál es tu problema, Iris? ¿Cuál es tu problema? Presenta tu problema, Lourdes. José Luis, preséntale al Señor tu problema. Hermana Katy, ¿cuál es tu problema? ¿En dónde lo has puesto? ¿Cuál es la cueva? ¿Qué quiere que resucite en ti, Lila? ¿Qué quiere que resucite en ti, Rosa? Dayana, ¿en dónde lo has puesto? Elisa, ¿en dónde está tu problema? ¿En dónde está tu problema, Anita? ¿Dónde está tu problema, Anita? ¿Cuál es el milagro que tú le pides? ¿Cuál es tu problema, Víctor Junior? ¿Cuál es tu problema, mamá Inés? ¿Qué es lo que te quebranta? ¿Cuál es nuestro problema? Señor, acá está mi problema. Ya huele mal, Señor. Esto es lo que me quebranta. Esto es lo que me tiene anclado. Aquí está, hoy domingo. Hoy primero de junio, aquí está mi problema, Señor. Aquí está. En mi vida ha sido bueno. Podrías oír